el caso de un estado de resultado no es así. Debe indicar que lo voy a pagar quizás completo, pero no necesariamente va a aparecer en el mismo periodo en que se produce el pago. ¿Se entiende? Por eso, se reconoce el momento que se produce, pero aunque el cobro del pago que yo tenga que hacer se reciba en otro instante o en otro momento del periodo que se va a evaluar. ¿Verdad? Entonces, hoy día vamos a trabajar con el estado de resultados. Vamos a hacer un inicio con una actividad. Ustedes tienen que calcular en 20 minutos e indicar cuál es la ganancia o pérdida que tiene esa empresa y qué propuestas van a tener para poder mejorar esa situación para la gestión siguiente. Entonces se van a ir a su curso. Semana 4 y 5. ¿Me sale lo mismo? Y ahí va a aparecer clases 7 y 8, estado de resultados y flujo. Lo van a abrir y aparece una hoja que dice planilla de estado de resultados 2, caso 2, este. Y la van a abrir. Es un Excel más un caso, están las fórmulas y ustedes lo tienen que resolver en 20 minutos. ¿Ya? No más. Sí, es que lo puedo La descarga y la respuesta. Hasta las 14:10. Todos pudieron.
le estoy dando internet en cero. A mí sí carga porque a mí tampoco. Operativo de gastos operacionales. Eso es importante. Yo voy a ver el computador, me gasto todo. Profe, ¿y de ganancia bruta serían de cosecha? Lo que tú, tu ganancia bruta o ingresos corresponde a tu producción. Lucas Cabrera, Mauricio, María Gómez, Eduardo Leighton, Gabriela López, Esteban, Sandy, Rubén Ortega, Diego Pérez, Benjamín Pérez, Mauricio Rojas, Byron Sepúlveda, ¿Cuánto te salió? ¿Qué pasó? ¿Dónde están pegados? ¿Dónde sacaste la venta bruta? No, creo que está mal. Yo creo que la venta bruta se acaba con algo de acá. ¿Cereza del Valle Spa? No, Ah, qué hubiese. ya no me con la otra. Ah, pues es que yo saqué unos números, pero no sé si son. Ah, y eso por 40 hectáreas, pues. ¿625? ¿Cuánto? 625. 4 por 4 son 16, 16 dividido en 10.000. De esos datos que la otra hoja por datos del caso. ¿Esto? No, sí, pero ¿eso lo sacaste con la venta bruta? No, pues. Entonces, Es que tenéis precio promedio por árbol, pues y tenéis que saber cuántos árboles tenéis por, mira, te dan ese precio por kilo por árbol. O sea, te dan 48 kilos por planta, porque tenéis que sacar cuántas plantas hay en una hectárea, y en las 40 hectáreas tenéis que sacar el total de...
por efecto. Ahí. Un millón doscientos. ¿Cómo te da 120.000? Me perdí. No, Ahí así Es parte de la operación. Sí. 4 por 4 es 16. 10.000 dividido en 16, 625. 625. Esos 625 multiplicas por 48. No, lo multiplicas por las 40 hectáreas. Ah, no, yo lo hice después. Yo lo hice, pero al final lo hice. Lo multipliqué por 48 kilos y después el total que me dio lo multipliqué por 40 hectáreas. ¿Dónde dices que lo colocamos? En la reproducción tenía. De la misma. Porque dicen que parece que se no, porque tiene servicio básico. No, porque tiene un servicio básico. No, pero ya lo hace después. Pues. Ya lo hace después. Pues. ¿Cuánto les da? 1.200.000. 1.200.000 de kilos. Y ahora lo multiplicas por el precio de venta. Una tonelada, 200 kilos. Yo soy, por ejemplo, cuando hago estos ejercicios, o sea, con todo lo que me piden, es como una hoja tipo. A ver, ojo con el tema de la planilla. Solamente dejen lo que ustedes me están pidiendo. ¿Ya? Porque es una planilla como tipo. Y yo necesito mano de obra, 66 millones de infracción. Esa mano de obra es de operacional, configurable a todo lo que es manejo de poda, raleo en el caso kiwi, amate. ¿Sí? Amate, sí, porque el otro es de cosecha, hermano. Este es de la obra de manejo en el guardo. Pero todo lo que programar que lo reciba, elimina. Ah, si alguna no sabe, la incorpora. Coloca el mismo nombre que te parece. Para la prueba no hay que colocar nada. Ustedes colocan sus dos nombres, ¿sí? Para que no se vayan a equivocar. Pero ustedes tienen la opción de cambiar los nombres y comprar o sacar. Cambiar y comprar o sacar. No tiene inventario. Poda, sangre, raleo, amate. Entonces sería un costo
voy colocando cosas de ítems. Todo lo que son costos operacionales de camino, con los nombres que corresponden. No puede cargar. Bien, bien. Seguro. Seguro. ¿Fecha la prueba? ¿Cuándo la prueba? Entra hasta flujo de caja. Hoy día repasamos y hacemos ejercicio No encuentro la cosa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Membresía y suscripciones dónde las sacaste? No me equivoqué. Gracias. ¿Pero dónde las sacaste? No, es eso. ¿Seguro? Era seguro. No me equivoqué. Ah, ya, no me ayuda. Primero, ¿sacaste los ingresos? Saca los ingresos primero. Vamos a ver. El otro, el otro es. ¿Cuáles serían los costos de operación según el liquidado? ¿Cuál sería el costo? A ver, anda a indicar. Debería ser 6 ítems. 6 son costos directos, costos operacionales. La cosecha. ¿Ya? Mano de obra. ¿Ya? Control de maleza. Mantenimiento. Eso siempre se va como gasto. Costos son Transporte. No, tampoco entra.
Piensa en la operación, en la producción de kilos, en el campo. Sí. Ya. Control de maleza. Perfecto. Son 6. Mano de obra La de igual. aplicación. Ese debe ser el Todo lo asociado a la operación de campo. Bueno. Ah, no, que usar cosas vacío. No sé por qué entonces yo te da 45. Y todo el resto, a ver, está directamente asociado a la operación de campo, a la operación de campo, para considerar un gasto. Honorarios profesionales, profe. Entonces el inventario. Ese sería el costo. Claro, costo de la operación. ¿Cuánto me cuesta producir? ¿Cuáles son los ítems Me a la operación de campo? Me falta uno. Son 6. ¿Ah? Yo pienso que. No, ahí no se Ah, riego. Sí, la mayoría de la opción de ¿Qué se hace con la cosecha vertical? Control de maleza, planificación. Está arriba en gastos. No debería ir. Y lo demás, todo hecho allá, depreciación y operación. Corresponde al resto de operación. Transporte y Para que el alcohol es importante mantener la producción. Los ingresos, eso asociado a la producción. Porque aquí no tiene otros ingresos. Caso mío. ¿Así? ¿No? Que no entiendo cómo llegar esto, porque por ejemplo aquí dice costos de mezcla, ya costos de producción, costos operacionales, inventario inicial, ¿cierto? Pero ese inventario no te lo indican en el caso. Es que hay un inventario que ayudaba en el pasado. O inventario de la país. Ya, pero no entiendo entonces por qué habría que sacar el marco de... Porque no te dan explícitamente el ingreso por producción, no aparece explícito, pero tienes que calcular. Ya, Calcula de la producción. ya la calculé. ¿Cuánto sería como... todo esto. Producción, porque tienes que calcular la producción y los ingresos, multiplicar los precios de ellos. Claro, tuve 25.000 plantas y las 40 hectáreas, ¿cierto? Porque un gasto. Ya, y dice que cada planta Yo ya tengo todo. tiene un promedio de 48 kilos. Ya. Producción. Precio. Con ese me dio una producción completa de... No, ¿dónde ponía mi inversión? No, es seguro y seguro. Y ahora, ¿cómo calculo el ingreso? Seguros. Yo tengo kilos. Sí. Y que cada kilo cuesta 220 pesos. Entonces, Eso ¿cuál me sería dio tu una ingreso? de 264 millones. Eso va en tu ingreso. Un dato, voy a hacer Eso va arriba, ventas brutas o ingresos. Por ventas. No entendí, no entendí. Esos son tus ingresos. No te entendí. Tenemos Me perdí en los el caso, dice que te devolvieron algo. Ahí está. No, ¿cierto? Pero ¿cómo se explica? No hay incobrable tampoco. No es el caso. No, pero dice que hay una depreciación de mayor de 8 millones y no se basa en impuestos. Eso Sí, eso va abajo. Ahora tienes que separar entre el costo de la operación o costo de venta, que se llama costo directo de la producción, con respecto a los gastos. Quiere decir que ahí hay 6 costos operacionales y el resto de las gastos. Identifícalos, Adrián. ¿Estamos claros eso? Ganancia bruta. No, la ganancia bruta Hasta el momento tengo esos 4 gastos, me da. es una prima a los ingresos. Que es ganancia. Hasta el momento ¿Qué le restas a los ingresos? O sea, esta es la fórmula. tengo esos 4 Lo haga gastos. restar aquí cosas. Mira Y esto es todo mi... No, Esto dice lo que ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? mira, mira,
¿Cuántos puntos? Ahora, para que se sacan los platos así, Ya. Ganancia bruta, dice. Sí, esto se aplica a la ganancia, ¿cierto, profesora? Si le cuento acá a tu resultado, a tu pérdida o ganancia, ¿qué tiene pérdida o ganancia? Ahí va el impuesto. ¿Por qué no lo hacemos todo? Estoy totalmente ¿Dividido? olvidada. Ah, en el resultado final. Está bien. Me da esto hasta el punto de visión. Ahí está. Mira esto, pero Sí, no pues me está- casa en está la bien ganancia escuchado. de los costos. Y esta, la venta, lo multiplicáis por Esa pérdida o ganancia es muy bien. lo que te da de los 48, Ganancia por lo ejemplo. multiplicáis por el precio. Solo la venta de la se multiplica. Vamos a marcar. Ya. Y ahí te da 254 millones. Esta es la venta bruta. No, por ganancia por venta de activos financieros, por ejemplo, que tú vendas una parcela. Pero si eso en otros niveles. Entonces yo le resto los costos, no me da el valor que me sale en la aquí. No, porque tú asumiste que tenía una ganancia distinta. Incluso te lo va a bajar. No sé si esos son gastos Sí, fijos, vamos. Está en el 41. porque estos son bancales de crédito. Paga el 41. Y la depreciación está de la. Profe, en los primeros 6 de costo de venta, uno de esos sería el riesgo que se descartó la sería el riesgo, ¿sí? Ah, ya, pero por ejemplo, si dice contable, ¿Se ve o no se ve? Se ve. El caso está claro. Bueno, se supone que es súper simple. Tiene un productor de kiwis, que son, ahí usted tiene que calcular el ingreso a través de las cantidades de hectáreas, kilos por planta y el precio de venta. Entonces, ese valor, ese cálculo, ustedes lo asocian, porque esta empresa produce kiwi, vende kiwi. ¿Cuáles serían sus ventas brutas? Según el cálculo. 164 millones. 264 millones, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Cuando queda una cartona, sí, lo voy a dar bien. Cuando hablamos de devoluciones y previsiones, es que podría aparecer en el caso hoy a este productor le devolvieron 15 kiwis por sobremaduros con un valor de tanto. Esa sería una devolución. Sería una suma, una resta de lo anterior, Correcto. una resta porque va a ser una pérdida. Incobrables. El ejemplo, le he entregado 50 bins o un camión de 50 bins a la exportadora Chupi Chupi y la exportadora no le pagó. Canitro. Eso es un incobrable. Y el monto de esa venta fue de 13 millones de pesos. Pero no le pagó, lo colocamos en incobrables. ¿Se resta o se suma los ingresos? Eso esto. Se resta. ¿Estamos listos? Sí. ¿Puedes repetir el último que no lo entendí muy bien? Que dentro de las ventas brutas podría ser que le restes dos aspectos que podrían aparecer en un caso: que hay una devolución del producto o lo que hablamos de un incobrable, emitiste una factura y esa factura no te la pagaron. Eso se le resta a las ventas brutas. Y luego, Pero en este caso no tenemos, ¿sí? no tenemos, Ah, ok. pero podría ser Ya quizá está. tal vez en un ejercicio para eso. Ahí tenemos, y vamos siempre viendo qué es lo que uno tiene que ir viendo esta serie. La última, la de la
Luego tenemos ítems, costos directos de la producción o costos operacionales. Una cosa son los costos, otra son los gastos. Costos asociados directos a la producción. Yo le dije para darle como una ayuda. En este caso hay 6. Ejemplo. Y aquí lo vamos a colocar. Hay una celdita vacía que ustedes pueden colocar los costos que corresponden. Ejemplo. Caso. ¿Cuál sería un costo operacional? Cosecha. La cosecha, porque va directamente asociado al producto. Fertilización, muy bien, ¿qué más? Esta mano de obra de manejo, raleo, fertilización, las aplicaciones de fertilizantes, etc. 66 millones. ¿Son los administrativos? Ahí lo consideramos un gasto operacional, que no está directamente asociado a la producción. Honorarios profesionales, gasto. Plagas y aplicaciones foliares, costo operacional. Electricidad, pero dice riego. ¿Es un costo operacional o un gasto? Gasto. Porque sin él no puede producir, ¿cierto? Costo operacional. Tenemos que asociar a la producción. Mantenimiento de la maquinaria. ¿Qué es mantenimiento? Pasaría a ser un Si me hubieran puesto diésel para el tractor, ahí sí lo costo. Un gasto. Servicios básicos, luz, gas, electricidad. Gasto tiene. Marketing y exportaciones. Se considera un gasto. Transporte y distribución. Ese es un ítem que ahí yo se lo voy a colocar súper claro. Pero en este caso está directamente asociado a la producción de campo. Pero la producción de tierra. No. Y seguros, gastos. ¿Vamos? Es para separar cuáles son los costos asociados directamente a la producción de la fruta. ¿Vamos? Ahora ven. Y vuelvo a insistir, esta ficha ustedes la pueden destrozar, sáquenle ítems. Yo no saqué ítems. Entonces, solamente lo que me preguntaban. Y seguimos. Entonces, para quedar claro lo que dijo por aquí, indicaron. Tenemos la ganancia bruta, ¿cierto? Si le sacamos los costos de producción, tenemos la ganancia bruta, ¿cierto? Aquí arriba teníamos los ingresos, tenemos todos los costos de la producción o costos también de venta, tenemos el margen bruto de utilidad, ¿sí o no? Y la fórmula aparece acá. ¿Aparece o no aparece? ¿La de ustedes? Ah, ya mejor que la tienen que sacar. Yo lo voy a poner la mía. Acá está. Yo puse, por ejemplo, los 264 millones que ustedes tienen de ingreso. Luego coloqué todos los costos asociados. Aquí no hay inventario, así que no hay lleno para nada. Coloqué la cosecha, las plagas, electricidad, y me dio un total de 173 millones. ¿Están igual ustedes? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el margen o ganancia bruta? La diferencia entre los ingresos menos los costos de operación. Hasta ahí los puedo ayudar. La fórmula de la familia, ¿están escondidas las fórmulas? ¿O sea, a ustedes no les apareció? No aparece en cero, no hay fórmula. Qué raro. Tal cual, esta la mandé para allá. Pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿La fórmula de ganancia bruta aparece o no? ¿Aparece? La de ganancia bruta, ¿no? Ah, ya, dámela. Entonces sería ganancia bruta. ¿Quién no lo puede hacer? ¿Qué pasó? ¿La ganancia o no?
Ahora nos vamos con Ahí está. ¿Hasta te lo voy a poner? Mira. Todo esto son configuracionales, lo que se hace en el predio. Así que sería riego, fertilización, cultivo de maleza, etcétera, mano de obra y aplicación foliar. Que sale acá, todo aquí. Tú lo sumas y te da esto. Y para ver la ganancia perdida juntas, restas este con esto, te da esta resultado. Lo pusimos en el ítem de abajo. ¿Estás en protección? ¿Cuántas piezas por hectárea? ¿Cuánto en hectárea? ¿Cuántos metros cuadrados son? ¿Cada saquito ocupa? Si una planta ocupa 16 metros cuadrados, en 10.000, ¿cuánto le da? Mira, aquí yo lo tomo de dos formas. Esta es superficie de metros cuadrados. Cada plantito ocupa 16. ¿Qué hace con esos datos? A sacar el número de plantas. Los límites. Claro, en este caso ¿Cuántos son los se costos? multiplican contrario. Así se multiplican. Y contrario a la X, lo mismo. ¿Cuánto te da? Una hectárea. ¿Cuántas hectáreas tienes? ¿Cuántas? ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué más? Es total de plantas. Y también tenemos que incorporar. ¿Cuánto? Como esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto es? Ahí tenemos la luz. ¿Cuál es? ¿Cómo hiciste eso? ¿Ese 91 dónde lo sacaste? Resté este y este. ¿Te sale? Es la mano de obra. Mano de obra. Está en la costos y gastos operativos. Es la recta de
ventas menos, eso es ganancia bruta. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Hasta ahí, Débora? ¿Vamos bien? ¿Matías? Contabilidad. ¿Gasto o costo? Dice servicio contable. ¿Pero es gasto o costo? Sería ¿Gasto operacional o costo operacional? Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Andrés? ¿Estamos claros? Con agua turbia al estero. ¿Sí? ¿Inosca? ¿Inosca? ¿Qué es lo que no entendemos? No, respecto totalmente llegué hasta la plantación, cuántas plantas tengo por hectárea, el valor de todo, pero cómo llenar la tabla no lo entiendo. Vámonos. ¿Cuánto? ¿Cómo llegar a los 264? Ya. Esto aquí se ha sí o sí en Inosca, así que eso sería tu ingreso, lo que se considera también ventas brutas. ¿Ya? ¿Y lo colocaste ahí? ¿Sí? Los ítems de devoluciones incobrables no aparecen en el caso, así que lo dejas como está. Y se traspasa, digamos, esa venta bruta a la celilla H15, que serían tus ventas. ¿Sí? Automáticamente debería pasar, o lo que escriben, ¿sí?, a la 262. Luego tienes que colocar los costos de venta, o los que se llaman también costos directos de la producción o costos operacionales. Y ahí es donde está el tema complejo, porque ¿qué es costo operacional? ¿Qué es gasto? Y los costos operacionales son asociados directamente a la producción de los químicos. Ítems que afectan la producción. Por ejemplo, la cosecha de la fruta. Ya, sí, eso ya lo entendimos. Y igual, Plagas, pero lo que no entendemos es cómo llegó a los 173 millones. porque lo sumé. Está sumado. Tú sumas todos los costos. Sube sus costos. Sí. ¿Les da 173? ¿Sí? Lucas, ¿te dio? Excelente. Byron. Ven y no sé si te da un calor. ¿Sí? Ya. Y después hay una celilla que es la H29 que te dice calcule la ganancia bruta. Y la ganancia bruta son las ventas menos los costos operacionales. Está en la materia. Yo hago la fórmula, por ejemplo, coloco H15 menos H27 y me da automático. Igual, se coloca igual H15 menos H27. O depende, o lo que ustedes tengan la suma de los costos de las ventas. ¿Llegaron a los 91? Luego dice analicemos los gastos y ahí habría que sumar todos los gastos. ¿Cuánto le dan todos los gastos? Matías dice que le da 53.500, así que está hasta abajo perfecto. Muy bien. Gastos 53.000, son gastos operacionales o también se llaman gran gastos de administración y ventas. Y ventas. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos los ingresos operativos netos?
igual a la ganancia bruta menos los gastos. Calcula. Ganancia bruta menos los gastos, los ingresos operativos. ¿Sería? Vale. De 15.600 para no. ¿Llegaron los 37 millones y medio o no, Oscar? ¿Llegó? Estoy ordenando recién todavía. Marketing y exportación podría entrar como, por ejemplo, membresía y suscripciones. Claro, sí. ¿No puede también elegir el catálogo? ¿Por qué Ah, ya. ¿Cómo parece? Tiene que pagar el impuesto a la renta. Tiene que pagar el impuesto a la renta. El valor de tu ganancia. O sea, por ejemplo, sería. A los 37 habría que preguntarle al instituto. Eso regala exporta operativos. Tiene la depreciación. Ahí tiene el ingreso antes del impuesto. Tiene que sumarle Hay que restarle la depreciación. la depreciación. Y después de eso, se le resta el 27%. A eso, sin la depreciación. El total. ¿Cuánto te da? El total de gastos. Sí, Y el ingreso uno. Quiero que lleguen a los ingresos operativos. Vamos a ver. Tenemos la tasa de gasto de manutención impuesto. Si es un impuesto, dice acá, debería ser después restárselo a un ingreso, ¿cierto?
¿Tienes algún otro ingreso en tu caso? ¿Cuál sería la pérdida o los ingresos antes de entrar? Y aquí tienes tus ganancias, ingresos netos, y esto se lo vamos a los humanos, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería ingreso antes de impuestos? ¿Ya? ¿Ese solamente? Eso ya lo fuiste restando. Y ese ¿Qué está? sería, ¿cuál sería tu ingreso acá? ¿Cuál segundo? No, eso lo puse. Me pone. Y gastos personales. ¿Hay un cero? ¿Dónde? ¿Qué gasto personales? No, puse solamente la depuración. Eso sería igual a tu pérdida o ganancia. Tienes ganancias por dentro, tienes ventas de aquí, tienes las acciones, las incorporadas. Eso sería lo mismo. El impuesto siempre son de las ganancias siempre las ganancias o digamos las ganancias, pero no los impuestos siempre para renta. Te dio los servicios que querías. ¿Vamos? ¿Tienes otros ingresos? De otros ingresos. De otros. Dice que son otros ingresos no operacionales. Tienes ingreso antes de impuestos. ¿Cuál sería el ingreso antes de impuestos? Porque aquí llegaste al ingreso operativo. ¿La decisión se la sumas o se la restas a tu ingreso operativo? A ver, no sé quién más. ¿Débora cómo va? ¿Llegó esto? Estamos claros que los ingresos operativos son de toda la gestión de venta del día, ¿cierto? En este caso son las kiwi o toneladas de kiwi. Ahí tenemos la depreciación. Dice que en este caso no indica qué vehículos o equipos son, sino que dice que se deprecian 8 millones. Esos 8 millones que están aquí, ¿se fijan? Sí. Tenemos que se le restan o se le suman a los ingresos. Se restan. Bien. Vamos acá. Entonces, aquí no hay que inventar nada, hay que basarse en el caso más. Tenemos los 8 millones y dice ingresos, otros ingresos no operacionales. Ejemplo, ganancia por venta de activos financieros. Que tenía unos activos en el banco, los metió, ganó plata y los puso en el negocio. En este caso, ¿hay algo así? En este caso, no hay nada. Lo dejamos en cero. Ingresos por intereses. Ustedes tengan también algún documento en el banco y tengan intereses, como un depósito a plazo, etc. Tampoco nos dice nada en el caso, se deja en cero. ¿Cuáles son total de otros ingresos? Aquí no hay nada. Entonces, hay que calcular el ingreso antes de impuestos. Entonces, ¿cómo llegamos a estos 29.500?
datos de caso. Electricidad. Se me borró. Ahí, pues. Datos de caso. ¿Qué? ¿Dónde está electricidad? Electricidad arriba. ¿Cómo llegamos a esa Electricidad arriba, ahí está, pues. utilidad? ¿Qué hicimos? Griego, ya el ingreso operativo neto, ¿y qué más? Menos la depreciación. Menos la depreciación, excelente. En este caso, y ahí me da los 29.500. ¿Estamos? ¿Te llegó Raúl, no? Sí, es que las planillas no tienen fórmula, entonces tienen que crear una. Luego, una vez que ustedes tienen calculado la pérdida o ganancia, que es el ingreso antes del impuesto, a esa pérdida o ganancia se le aplica el impuesto a la renta, que tiene un 27%. Y eso les da, finalmente, en este caso es ingreso, es ganancia o pérdida. Ganancia de solamente 21.535. Muy difícil. Yo me la base que encuentro de Y ese sería. es la pérdida, claro. A ese valor el 100%. Eso, si suma se le resta eso. Es un impuesto. ¿Quién puedo llegar? Sí. ¿Puedo verlo? Déjame sacarlo. Los amarillos son administrativos. Son los costos de operación. Ah, ya. Pollo por todo. Sí, es lo mejor. Ya. Gracias. Al ingreso total, el 29, de rentas el 29.535.
Y después dice, hablamos de no Pero antes luego. Sí, Y yo te ordenaba esta parte de los ¿alguien no tuvo que llegar al resultado de bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? Sí. ¿Sí? Para... ¿Cómo te lo ves? ¿El 27%? Porque lo da, pero no sé. A tu ganancia, A los 25. esos, ¿Sí? pérdidas, las multiplicas por 27% y le diría la El impuesto siempre está lo establecido. multiplica por 27% o por 0,27. Ah, ya. Pero el impuesto siempre ¿Eso lo pusiste tú? Sí. Sí, y el impuesto No, o dice sea, aparentemente el 27%. todo esto está puesto. No, pero ese total de gasto lo pusiste porque yo no lo tengo acá. eso, como lleva al ingreso no operacional. Todos los números O sea, a la pérdida y ganancia. ¿Cómo llegó al ingreso a 500? Se lo aumentó al que hizo ese y ese lo A tus ingresos operativos o actividad operativa, tú le tienes que restar los gastos no operacionales. Ejemplo, depreciación, amortización, intereses, gastos de tarjeta son negativos. En este caso solamente la depreciación. Siempre esto se le resta a la utilidad. Entonces a los 27 lo que está el 8 y te da los 20. Porque son gastos. Son gastos y se restan a lo que está pagando. Y ese sería como el total de ingresos. De que haya el total de ingresos acá. Ahora, ¿por qué es antes de impuestos? Porque después se aplica el impuesto a la pensión. Los gastos no operacionales siempre los da el caso. Esos gastos siempre los da el caso mismo. Sí, Y, quiero decir que el interés tanto. claro, el interés varía, o sea, el impuesto varía, ¿no? Siempre 27. Ah, ya. ¿Qué cosa? De todo lo De la próxima. de ganancia bruta, de renta no operacional, todo va encadenado. ¿Estamos claros? La respuesta y lo que va a elaborar es lo siguiente. Se nos fue la hora y tengo que pasar una cosa. Con este análisis, ahora viene, con este resultado, uno tiene que hacer un análisis. Ustedes como ingenieros agrícolas tienen que evaluar tres aspectos. Porque esa rentabilidad o ese resultado no es muy satisfactorio. ¿Verdad? Como balance. 21 millones en 40 hectáreas es súper poco. ¿Sí? Ahí le restamos todos los gastos, todos los costos. 21 millones. ¿Qué hacemos para... ¿Qué decisiones tienen que tomar ustedes como administradores de campo? Porque el administrador o el dueño va a decir, oye, eso nada. Tiene que ser más rentable en el negocio. ¿Qué parámetros evalúan? ¿En qué se fijan ahora para tomar decisiones? Es lo que me están saliendo los más caros, que son los sueldos. Los ítems de gasto más caros o ítems de costos caros. Ejemplo, La hora directa. ¿cuáles? ¿Cuáles son los más caros? La hora directa. Mano de obra. ¿Qué vamos a hacer ahí? Cosecha. La cosecha, ¿cierto? La mano de obra, 66 millones de fracciones, sumamente altas. Entonces van a tener que tomar medidas y ver eficiencia. Hacemos algunos manejos organizados, usamos tecnología y la comparamos con nuestros resultados. ¿Qué otra cosa? La cosecha. La cosecha sigue siendo hasta el momento manual. Habría que ver qué ítem, quizás trabajarlo con gente externa, tratar de buscar mejor precio de cosecha, etc. ¿Qué más? Aumentar los chicos los mejores. Me gustó lo que dijo también Raúl. Lo primero que se tiene que fijar es si la producción es o estamos dentro del promedio o debemos aumentarla. 48 kilos es suficiente. Así que lo primero hay que ver producción. Muy bien, Raúl. ¿Qué otros ítems? Y la densidad de plantación de 4x4 Ya lo es ideal. tienes. No es lo ideal, pero lo tienes. Es súper difícil
colocar una fuente en el medio, complejo. Porque los cargadores, estamos hablando de 2 metros de largo. Ya lo tienes definido. Ahí lo que tienes que aumentar es la producción por aire. El calibre, porque puede ser que tu calibre no te dé para el negocio, que tú debes ser muy chico. Y ahí aplicar hormonas. ¿Qué te dice el análisis? Y ahí empezar a ver cuáles son tus variables dentro de la producción. Y siempre se van a ver como del lado mío solamente, cómo yo puedo aplicar algo para solucionarlo, porque por ejemplo el precio del kilo tendría que negociar con otra persona eso. Bien, usted va a tener que buscar un mejor proveedor, un mejor comprador de fruta, quizás con otra exportadora, ver si lo almacenamos para tener una mejor producción o venta en septiembre. Pero es una operación factible entonces, Sí. de todas maneras. Sí, es más, los productores que trabajan con kiwi, tienen bastantes hectáreas, ellos piden prestación de servicio para no cosechar todo en marzo, abril, que es ahora, sino que guardarlo para septiembre, porque los precios son muy buenos. Porque en septiembre no hay fruta, septiembre, octubre, noviembre no hay fruta en el mercado, entonces se duplica el precio. Entonces, esa medida o esas son las variables que ustedes van a tener que evaluar, que no son pocas. Si ustedes se fijan, son muchas las aristas que hay que ir evaluando para ver si tu negocio aumenta su rentabilidad. Pero esta es una fotografía, se fijan, de los ingresos, sus egresos y el máximo que vaya a ganar. Maravilloso. Pero no quiere decir que te pagaron el total de productos, es como la fotografía completa. ¿Estamos? ¿Cómo va a tener una noción de si está verde o no? Claro, si tienes eso, ganancia o pérdida. Eso es. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a hacer el jueves otro ejercicio, ¿te parece? Porque va a quedar la prueba, pero vamos a hacer a papel. A papel ustedes calculan y cómo se puede la prueba. Porque no sé si vamos a tener sala de computación. ¿Estamos? Bien, esto termina en 3 días, ¿cierto? Hay 2 opciones. Le voy a cambiar el nombre, lo voy a volver Ahora vamos a seguir con el último tema de la prueba, que es flujo de caja. Esto lo van a trabajar también ustedes con, no sé si con Rodrigo y también con Diego, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a plantear como un proyecto. Parece que Diego en el examen les toca esto. Conmigo también. Vamos a ver flujo de caja porque forma parte de esta primera. ¿Qué es lo que queremos aquí? Que ustedes analicen un flujo de caja. Es decir, lo que vamos a resolver hay que analizar e interpretar. Como dice ahí, es un documento o un informe financiero, se utiliza bastante para evaluar proyectos. Si yo quiero presentar, por ejemplo, quiero que el banco me dé un crédito para un proyecto productivo, le tengo que mostrar un flujo de caja. ¿Ya? Dice aquí que donde se muestran los ingresos y los ingresos en tiempo real, por el momento que ocurre. ¿Sí? Y permite, como dice ahí, saber si una empresa ha obtenido o gastado su efectivo y cuál es su efectivo disponible al final. Podemos ver ahí si tenemos caja o no. Es un análisis netamente de tipo financiero. Muestra entradas y salidas y puede ser anual, puede ser semanal, puede ser semestral, como ustedes lo definan, porque la estructura de un flujo de caja no es digamos, se puede modificar, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes deseen, la estructura puede cambiar. Y como dice aquí, muy importante, muestra el dinero que realmente ingresa o sale de caja. ¿Ya?
dice que, como dice, no existe un formato como el mejor formato. Ustedes ahí vamos a trabajar con un formato, quizás Diego le va a dar otro, pero son más o menos parecidos. Tienen cosas muy en común. Miren, este es un flujo de caja hecho en 4 meses, enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué te muestra? Los ingresos. Ingresos, por ejemplo, por cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿qué se entiende por eso? El pago de mis cosechas o... Cuentas por cobrar. Ejemplo, entregué mi producto a la exportadora. ¿Ya? Mensualmente y facturé. Entonces, tengo que cobrarle a la exportadora lo que yo mi producto, el pago, ¿cierto? Entonces eso lo vas colocando todos los meses. Por ejemplo, este año, esta semana generaste tantas facturas, ¿sí? Las sumas, porque quizás tu cosecha es de enero a abril, entonces vas colocando las facturas emitidas, los montos en cada uno de los meses. Y en este caso, aquí se repite el total de ingresos. Podría haber sido no colocar puesto como cobrar, sino que total de ingresos mensuales. Después colocamos los ingresos en el momento que sucede. Cuentas por pagar. Tengo que pagar también facturas de insumo a mis proveedores, a los contratistas, para tanto. Mensualmente, en enero tengo que pagar esto, febrero, marzo, abril. ¿Se fijan que lo desglosamos? Después tenemos los gastos administrativos, el momento que suceden. En el mes de enero gasté tanto, febrero tanto, y lo voy colocando ordenadamente de acuerdo a la frecuencia. Tenemos los gastos de venta, ¿sí? Los pagos de impuestos, el IVA, y tenemos el total de ingresos mensual. Y la diferencia, si ustedes se fijan, ¿cuál significa saldo? A lo que queda como, en este caso son ingresos, o hay alguno negativo. Ahí negativo. Claro, aquí quiere decir que los ingresos fueron menores que los egresos. Pero a medida que pasó el mes de febrero, los ingresos, que se resta este con este, nos da valor positivo. ¿Estamos claros? Mensualmente, el momento que ocurre. Aquí tenemos, también se le llama saldo, a esa diferencia entre los ingresos menos los egresos. ¿Se ve o no? Entonces, dice acá, la diferencia entre el total de ingresos o total de ingresos de efectivo y el total de egresos me da el saldo. La diferencia entre los ingresos y los egresos, saldo, ¿ya? Ahí hablaba de efectivo, ¿cierto? Sí, efectivo. Entonces para nosotros, porque ya nos habían enseñado esto, y habla como de la liquidez. La liquidez, ya. Como, claro, porque es como lo que me queda. Es como lo que tengo en caja, ¿sí? Lo tengo en caja, y aquí se ve, en el flujo de caja, no en el estado de resultados. El estado de resultados no muestra esto. Aquí hay liquidez, ¿por qué mes? Voy a ponerme al revés. Ahí. Desde febrero en adelante. El primero, en este caso de enero, me dio negativo, ¿no, verdad? Ahí lo tengo. Bueno, el mes siguiente sí lo tengo. Y ahí, por ejemplo, ahí, supongamos que fui al banco y me dieron un préstamo. El préstamo lo tengo que colocar en el mes que me lo entregaron, porque lo tengo disponible. ¿Ya? Y eso claramente me va a provocar un cambio en el saldo o en el flujo final. ¿Se nota, no? Entonces cada uno de los ingresos, préstamos, se van a ubicar en el mes que fue efectuado. Entonces, flujo neto es ingresos menos egresos. Y cuando hablamos de flujo neto financiero, es el flujo neto económico menos el servicio de la deuda. Y ahí cuando hablamos con bancos, hablamos ya del flujo, y tengo préstamos, hablamos del flujo neto financiero. Entonces quiero que vean el flujo. Van en la misma semana 4 o 5, debajo del flujo del estado de resultados que hicimos ahora, hay un flujo de caja. Quiero que lo vean. Y esto va a quedar
de caja. Caso. El centro de trabajo debe ser, puede ser un grupo de 3 si desean. ¿Ya? Dice. Lo contratan a usted para el estudio del proyecto de plantación de naranjos que debe durar 7 años. Así que vamos a hacer anual. ¿Ya? Le solicitan que tenga el flujo de caja para que el banco pueda financiar este momento. Es súper, son datos reales. Te indica la producción que van a tener anual. Dice que el año 0 no tienes nada, que el año 2, 2.500 kilos, el año 3, 15.000, el año 4, 45 y el año 5, 6, el año 5, 45, el año 6 en adelante, 50 kilos por hectárea. Dan precios porque va a exportar, exportación y mercado nacional, ahí está, y te dan los porcentajes. Y en este cuadrito dice que la inversión es de 8 millones nomás, para que no sean tan grandes, y está la depreciación de 600.000 anual, y una tasa de descuento porque vamos a hacer un proyecto del 16% y un descuento a la renta del 25%. Y les entregan este cuadrito, donde no tenemos la separación de costos y gastos, lo van a tener que hacer ustedes, pero los dan por año. Tampoco está en inversión, sino que le dan este cuadrito con todos los gastos por año, hasta el año 7. Dice, realice un flujo de caja a 7 años, calcule el BAN y el PIB, que lo vamos a hacer en forma automática y después hacemos un método carrete. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En la hoja dice cuadro resumen, y la siguiente. Van a separar costos de gastos. ¿Estamos? Y luego lo van a llevar a la plantilla de la siguiente hoja, donde van a colocar la inversión. ¿Cuál es la inversión? Ejemplo, el caso 8 millones. 8. Después van a colocar los kilos producidos, ¿lo saben? Sí. El precio de venta interno y el precio de exportación. Aquí ustedes tienen que calcular los porcentajes. Después están ventas, cobros, préstamos, están los costos operacionales y van a llenar lo que corresponda al caso. ¿Sí? Una vez que esté listo, vamos a calcular el PIB que va. ¿Ya? Y voy a explicarles de qué a qué se refiere. Solo quiero que me ingresen los datos para el jueves. ¿Vamos? Vamos. Ingresen datos para el jueves. Y ahí recorregimos qué es lo que está bien y qué está mal. Entonces, para cerrar la clase, y ya se acabó. ¿La otra clase va a ser aquí o en la otra? Voy a llegar tarde a la clase. Va a ser, no sé, porque la sala, no hay salas casi los días jueves. Pero yo me voy a conseguir una por ahí con la casa. No, ahora. No, la que nos corresponde. Ok. Contesten esto, nada más. El flujo de caja muestra el dinero real que es, ¿sabes? Entonces pasa, porque ya ni va a ser. ¿Qué dinero pasó? 2. El estado de resultados registra solo un movimiento de efectivo. Porque muestra movimiento de efectivo, ¿no? Movimiento de efectivo. No, todo efecto. Ah, Sí. Solo nos muestra los movimientos. ¿Sí? Una empresa puede tener utilidades y aún así no tener efectivo disponible. Sí. Sí, verdadero. ¿Verdadero? ¿El flujo de caja es útil para analizar la liquidez de una empresa? Sí. ¿El estado de resultados refleja la rentabilidad de un periodo determinado? No. ¿Es así? ¿El estado de resultados Sí. muestra la rentabilidad? ¿Cuál sería falso? La 2. ¿Y el resto verdadero? Sí. Son falsos. claro. Dale, ¿cuál sería entonces falsas? La 2. ¿Ah? ¿La A?
2. Un flujo de vuelta, el dinero. Este resultado registra solo movimientos de efectivo. Esa es la otra. Bien, la única falsa. La 2 es falsa. Porque no registra movimientos, sino que está el concepto de devengado. ¿Qué es devengado? ¿Qué era devengado? Cuando te pagan después de. Que registras pero sin saber o no vas a saber cuándo te van a cobrar o van a tener que pagar. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Dudas? Cuando hay con tarea para el día jueves. Y ahí seguimos con flujo de caja con ejercicio. Vamos a partir con un ejercicio parecido al de la prueba el jueves, ¿sí? No, porque lo desarrollan un tiempo. Vamos entonces a la sala